Hola, bienvenidos a una nueva conversación pendiente. En este espacio tenemos conversaciones pendientes con cierto tiempo, pero la de hoy es una conversación pendiente con urgencia. Urgencia porque la semana pasada la Junta del Banco de la República tuvo una fuerte discusión de la cual salió la decisión del ministro de Hacienda, Germán Ávila, de poner en duda su lugar en esa junta. Hoy nuestro invitado es uno de los 5 codirectores del Banco de la República, el economista heterodoxo César Giraldo, que hace un año, el 28 de febrero, llegó a esa posición. César, gracias por estar aquí en Conversaciones Pendientes. Muchas gracias por la invitación y poder explicar toda la discusión que hay en torno a la política monetaria. En 1991, o 1990, bajo el gobierno de César Gaviria, se decreta una nueva política económica para el país, una apertura económica, y en la Constitución del 91 se, de alguna manera, reformula lo que había sido el funcionamiento del Banco de la República desde 1923, cuando se creó después de dos experimentos en el siglo XIX, el Banco Nacional y el Banco, olvidé el otro, No, el Banco Nacional. el Banco Y Nacional, después era banca privada. que es la regeneración Los bancos y privados eran ese los que quedan. momento, digamos que no cuajó, pero en 1923, digamos, empieza lo que sería hoy el Banco de la República y en 1991, decía yo, se reformula en el sentido de que se crea una nueva institucionalidad, si se puede llamar así, en la cual tienen asiento tanto el director de esa entidad como el ministro de Hacienda, como 5 representantes que son elegidos unos por el presidente y otros por la propia junta directiva. ¿Por qué no le contamos a la gente qué fue lo que se hizo en ese momento? ¿Por qué se planteó de esa manera? Y por qué algunos economistas que son colegas tuyos, como Salomón Kalmanovitz, discutieron que una junta con un ministro dentro de su composición no era ninguna junta independiente? Por Bueno, favor. la figura de la banca central independiente se adoptó en varios países de América Latina a finales de los 80, comienzos de los 90, en Colombia en 1991 con la Constitución Política del 91. También el Banco Central Europeo, en el marco del acuerdo del euro, se creó como Banco Central Independiente y la Reserva Federal, que es el Banco Central de los Estados Unidos, aparece como un Banco Central Independiente. La razón que se argumenta para esta independencia del Banco Central es que en el caso de las hiperinflaciones de América Latina, recuerda que en la década de los 80 del siglo pasado, que es la década perdida, hubo una gran cantidad de inflación, hiperinflación, y se decía que era porque el gobierno utilizaba a los bancos centrales para financiar el presupuesto y por lo tanto aumentar la masa monetaria y generar inflación. Entonces, para evitar esa figura, ese procedimiento, se, se propone una banca central independiente que, aunque el gobierno nombra a los miembros de la junta directiva, cada gobierno nombra dos, más o menos en la segunda mitad de su gobierno, no tienen ni dependencia jerárquica del gobierno, ni pueden ser modificados, son periodos fijos de 4 años que pueden ser sucesivamente 3 veces, o sea, llegar hasta 12 años, depende de cada gobierno que lo cambie. Entonces, se supone que el Banco Central no puede financiar al gobierno, o sea, no puede haber crédito del Banco Central, o sea, el Banco de la República en este caso, para financiar presupuesto público, ni tampoco puede financiar al sector privado, porque el Banco Es un Central, banco de bancos, digamos. sí, el Banco Central antes financiaba un crédito de fomento para el sector agropecuario, para el sector industrial, salvo cuando se presente como prestamista de última instancia, o sea que cuando una entidad, un banco, tenga un retiro masivo de fondos y no tenga liquidez, el Banco Central lo fondea para evitar que los pagos de la economía cesen. Esa es digamos, la Y en argumentación. el caso del Estado, en caso de una urgencia manifiesta, de una emergencia económica o tampoco. No, pero para el caso, digamos, para el caso de los bancos privados, cuando tienen problemas de que la gente retira fondos, el banco actúa automáticamente, Ya. porque es prestamista de última instancia.
pero para el caso del gobierno, cuando el gobierno necesita caja, tesorería, o sea, no presupuesto, no para el presupuesto, Ujú. sino para caja, tiene que estar el voto unánime de todos los miembros de la Junta, y eso, digamos, nunca hemos llegado a esa situación en el caso colombiano. Ok. Entonces, esa independencia también se está discutiendo hoy. ¿Qué quiere decir independencia? Porque en todo caso, una cosa es la independencia de las decisiones frente a los poderes y otra cosa es que estos lugares no tengan ideología. Esto coincide con la llegada, la puesta en marcha de esta experiencia de bancos centrales autónomos, coincide con la puesta en marcha del neoliberalismo como política económica mundial. Exactamente. El banco es independiente del gobierno, pero no es independiente de los mercados financieros. Ahí está parte de la discusión. Si ustedes hacen un seguimiento de los medios de comunicación, siempre usted encuentra que los medios de comunicación está diciendo que que los bancos están esperando, los bancos privados o los inversionistas, que el Banco de la República suba la tasa 100 puntos, 200 puntos, que la expectativa de inflación es tanto por ciento y entonces que el banco debe tomar una serie de decisiones para, para ajustar la tasa de interés y que el déficit del gobierno es muy alto y que el banco debe interactuar. Uno todos los días está recibiendo información de los medios de los inversionistas financieros, tanto nacionales como internacionales, porque también Bloomberg y, todo y las firmas calificadoras de riesgo están mandando mensajes todo el tiempo y la preocupación siempre es la estabilidad de los mercados financieros de deuda, sobre todo de deuda pública, porque el 84% de las operaciones de la Bolsa de Valores en Colombia son bonos del gobierno. O sea, esta es una economía que prácticamente es la deuda del gobierno la que está moviendo las finanzas. Lo demás es marginal. Incluso cuando a ti te hablan que las acciones subieron o bajaron, eso es completamente marginal sobre el volumen de operaciones con deuda pública. Esa es la discusión central de los mercados de capitales. Entonces, que no tenga dependencia, pero que sí tenga ideología, también tiene que ver con una idea y es que a partir de los años 90 digamos, el capitalismo se financiarizó, digamos, todo es un problema de dinero y no de producción. Es mantener esos mercados, ya que el mercado iba a regalar. ¿Qué es la inflación? La gente no entiende qué es esa suerte de dogma que todos los países persiguen para tener una estabilidad, pero la gente no entiende por qué hay que mantener y por qué una de las misionalidades, que no es la única, ya vamos a hablar de las otras, del banco, es mantener la inflación controlada. Mira, el tema de la inflación es un asunto importante. Eh, para cualquier gobierno, sea de derecha o sea de izquierda, una hiperinflación, o sea, una inflación muy alta, digamos de 40% para arriba, podemos discutir que es una hiperinflación. América Latina tuvo hiperinflaciones en los 80 del 1000, del 2000, del 10.000% anual. Y nosotros, Venezuela, pues ha tenido hiperinflaciones. Que los billetes se venden en la calle para hacer carteras. Y Argentina también tuvo hiperinflación. Una hiperinflación destruye el vínculo social porque cuando los precios están subiendo cada día o por horas, usted ya no puede planificar nada, sino que usted está esperando qué va a hacer mañana. Usted vive el cortísimo plazo y cualquier acuerdo social se rompe porque eso destruye la vida de las personas. Entonces, está claro que el tema de la inflación es un tema importante y muchos gobiernos alternativos justamente han fracasado porque no han controlado el tema de la inflación. También gobiernos de derecha han fracasado porque no han controlado el tema de la inflación. Ahora, la inflación es como la fiebre. Cuando tú estás enfermo, tienes una fiebre alta, pero la pregunta es, ¿qué es lo que está causando la fiebre? La fiebre no es la enfermedad en sí misma, sino la manifestación de la enfermedad. Ahora, digamos, los objetivos de desarrollo de un país tienen que ver con crecimiento, con empleo, con desarrollo de los sectores productivos, con bienestar de la población, con protección social y con baja inflación. La inflación tampoco es el absoluto, porque de alguna manera se trata de reducir la discusión al tema de la inflación, o sea, el crecimiento de los precios. Todos los días los precios están aumentando y cada vez el ingreso de las personas pues se va cortando
a medida que las cosas cuestan más. Entonces, la inflación es un asunto importante, pero la inflación no solo se controla con tasa de interés, porque es que aquí también la otra discusión es que la única forma de bajar la inflación es subir la tasa de interés. Y la tasa de interés es un instrumento, pero hay una serie de instrumentos que permiten controlar la inflación, pero también permiten fortalecer el empleo, fortalecer el crecimiento, fortalecer el bienestar de las personas, fortalecer los sectores productivos. Entonces, la política tiene que ser una política en conjunto, no puede ser un reduccionismo hacia la inflación y solamente con tasa de interés. Entonces, a mí me parece que el debate se ha, digamos, inducido a que solo la inflación es lo central y solo la tasa de interés es el instrumento. Entonces, pues no, apague y vámonos porque entonces no hay nada que discutir. Entonces hicimos todo este breve contexto para que todos entendiéramos en dónde estamos, de qué se trata este lugar como Banco de la República, la Junta, cuáles son algunos de los conceptos que allí se discuten y quiénes lo componen. Cuando tú dices que la inflación, cuando uno le da fiebre, sube la inflación, no es necesario de una vez, o yo creo que todos coincidimos, cuando un hijo le da fiebre, para poner la misma metáfora, uno de una vez no le clava un antibiótico, uno le puede dar un Dolex o una Mm, cosa más suave a ver si baja la fiebre. mm, Un poco la ortodoxia es que apenas hay media alarma hay que inyectar antibiótico. Economistas como Luis Fernando Medina, embajador de la OCDE, eh, tienen un poco esa discusión y ese debate, lo han tenido igual que tú, frente a la economía más ortodoxa que defiende esta medida y acusa al gobierno de que también esto es producto de la subida del salario mínimo. ¿Por qué no tratamos de explicar esa correlación entre la subida del salario mínimo, la, el anuncio de una inflación y la medida entonces de la Junta de subir las tasas de interés en 100 puntos? Me parece muy buen punto. Fíjate tú que el aumento de la tasa de interés del Banco de la República, que es una decisión por mayoría, y yo no hago parte de esa mayoría, pues yo no estaba de acuerdo. Los votos son secretos, pero yo por lo menos puedo decir que no estaba de acuerdo. Se toma a raíz del aumento del salario mínimo que se decretó por este gobierno de 23,7,2% para llegar al salario mínimo vital. Entonces, a partir de ese momento, inmediatamente se dice que la inflación va a aumentar. Lo primero que hay que decir es que pues no sabemos si la inflación va a aumentar o no va a aumentar porque durante, digamos, desde el 2022 el salario mínimo ha crecido 5 o 4 puntos reales por encima de la inflación y la inflación pasó de 13% a 5% y el empleo aumentó de tal manera que tenemos la cifra más baja de desempleo del siglo XXI y yo creo que por ahí de los últimos 40 años, habría que revisar, pero digamos es la cifra de desempleo más baja. Entonces, lo que nos están diciendo nuestros sabios no se está materializando en el sentido de que no ha habido una relación entre aumento del salario mínimo e inflación. Y de hecho la inflación de enero y febrero de este año, que es la única que tenemos sobre de registros, los analistas esperaban que la inflación se iba a disparar y resulta que la inflación ha tenido un comportamiento histórico. Siempre los eneros y los febreros tienen tasas de inflación más altas históricamente que después se van ajustando a lo largo del tiempo. Ahora, la inflación puede subir o puede bajar porque pues hay otros factores como la guerra de Irán en este momento que encarece el precio del petróleo, pero sobre todo el precio de los fertilizantes, puede romper la cadena de suministros eh, y existen otros factores que pueden alterar el tema de la inflación, pero claramente si la inflación depende de costos como lo que está generando la guerra de Irán en este caso, o si depende de los precios regulados como las tarifas de los servicios públicos o que ahora hay que ajustar la gasolina porque hacia arriba porque pues, el gobierno la bajó, pero ahora resulta que el petróleo estaba a $60 o 50 y pico dólares y ahora está a $120, pues obvio que el precio de la gasolina tiene que reflejar eso. Entonces, si la inflación es por eso, con tasa de interés no se va a bajar la inflación. Ahora, ¿Por dura, qué? pues Porque porque la tasa de interés, es para los préstamos que hace la gente. claro, la tasa de interés supone que la inflación es porque la economía tiene mucha demanda, o sea, gasta mucho. Ujú. Entonces,
lo que la gente gasta es superior a lo que la economía tiene disponible y por lo tanto para que la inflación baje es que la gente gaste menos subiendo la tasa de interés. La tasa de interés castiga el consumo porque las tarjetas de crédito son más caras, los préstamos son más caros, las empresas no pueden invertir porque es más costoso, entonces también generar empleo también termina siendo más costoso porque no se puede hacer inversión para generar mayor empleo, eh, porque la vivienda termina siendo más, el crédito de vivienda termina siendo más costoso, entonces el consumo se contrae y sobre esa base la inflación bajaría. Pero resulta que si la inflación es por costos, o sea, por cadenas de suministros, por el conflicto, por el precio de los fertilizantes, por el precio del petróleo, pues la tasa de interés no le hace nada. Pero es más, durante el 2025 la tasa de interés era de 9,25 y la inflación está alrededor del 5%, era 4,25 real, es una inflación altamente contractiva y la inflación se estancó, o sea que no estaba respondiendo a la tasa de interés. ¿Qué lógica tiene seguir aumentando la tasa de interés para una política que no está funcionando y aumentarla en en ese monto como una respuesta al salario mínimo? Y tú me decías antes de empezar la grabación que incluso la gente está consumiendo no con préstamos, sino de su propio salario, de su propio Ingresos. ingreso. Entonces eso también muestra un comportamiento distinto del consumo en Colombia, ¿o no? La dinámica de la economía colombiana en gran parte está dependiendo por el hecho de que el consumo de los hogares está creciendo alrededor del 4% real, 3,42, 3,7, pero alrededor del 4% real, pero no con deuda, sino con ingresos, por el salario mínimo, por las remesas. Estoy hablando de 2025, por las exportaciones de café que aumentaron en precio y en volumen. Ahora el café está bajando, pero hablando del 2025, por el aumento del turismo, porque el consumo de los hogares se está aumentando, entonces la economía informal también crece porque ahí es donde la gente compra el mercado, compra los alimentos, compra el vestuario. Entonces está creciendo la producción, está creciendo el turismo, están creciendo los servicios. Nosotros estamos exportando servicios informáticos, somos un país importante en la exportación de servicios informáticos y no es con deuda. El ingreso disponible de los hogares está aumentando, el endeudamiento está bajando, la cartera del sistema financiero es sana. Y los comerciantes, cuando uno habla con los comerciantes está muy bien, no cuando habla con el presidente del gremio, pero cuando habla con los comerciantes todos hablan muy bien, la industria manufacturera está creciendo y entonces eso de alguna manera termina siendo visto como que eso no debería ser así. El 75% de la demanda agregada, tres cuartas partes, es el consumo de los hogares, que es el bienestar de la población. Subir la tasa de interés es un poco decir, no queremos que la población tenga tanto bienestar, sobre todo que es un bienestar sostenible, basado en ingresos. Porque la mirada de, de estos economistas ortodoxos o en todo caso neoliberales es la contraria, sin satanizarlo. Simplemente queremos entender cuál es la profundidad de esa idea que considera que este es un gobierno derrochón, que este es un gobierno populista, que quiere convencer a la gente de que pueden consumir más, vivir mejor, pero que eso es una ficción porque es de alguna manera un gasto público que no tiene cómo mantenerse hacia el futuro. Digamos, esta respuesta tiene como dos partes. La primera parte es que digamos, la visión de la forma como el equipo ortodoxo del Banco de la República, o sea, la posición que está por aumentar las tasas de interés, solo tiene como instrumento tasa de interés. Entonces renuncia a intervención en el mercado de cambiarios, en el mercado del dólar, renuncia a manejar la cantidad de dinero en la economía, o la oferta monetaria, renuncia a lo que se llama los encajes de los bancos, o sea, cuánto los bancos tienen que congelar en el Banco de la República, renuncian al control de los movimientos de capitales, pues que son instrumentos que todos los bancos centrales tienen en su menú para manejar Ujú. el tema de la inflación solo desde el punto de vista monetario. Y de eso no se discute. No se discute, o sea, solo es inflación objetiva. Entonces, claro, cuando tú tienes solo una herramienta, entonces solo tú tienes la visión de que solo con tasa de interés puedes controlar la inflación y caes en que solo puedes subir la tasa de interés para bajar la inflación. Entonces, digamos, tienen un marco conceptual muy estrecho y muy reduccionista que quita posibilidades
de la discusión y lo presentan como que es la única alternativa, cuando la sociedad debe entender que eso no es la única alternativa, ni aquí en Colombia ni en ninguna parte del mundo. De hecho, se dice que el Banco de la República tiene lo que se llama una política de inflación objetivo estricta, o sea, solo mira la inflación y solo la mira con tasa de interés. Otros países del mundo no solamente tienen que tener en cuenta la inflación, sino el crecimiento del empleo, y también tienen en cuenta otros instrumentos que fue los que yo mencioné atrás. Entonces, es una visión bastante reduccionista, Ortodoxa, digamos. bastante ortodoxa. Bueno, había una segunda parte que es el gobierno de Rochón. Sí, Digamos, el, el, el impulso a la economía la está dando es el gasto privado. El efecto que tiene el gobierno es moderado. Segundo, el crecimiento del gasto público no viene solamente de este gobierno, viene de atrás. Y ese crecimiento del gasto público está explicado por muchas razones. Por ejemplo, el gasto en salud está creciendo mucho en el presupuesto. ¿Por qué? Porque los empresarios, digamos, hicieron lobby para que la cotización patronal para la salud se eliminara, diciendo que eso afectaba al empleo, y eso pasó a ser pagado con impuestos generales, y eso aumenta el gasto. Lo mismo que los aportes al SENA y al ICBF los asume el presupuesto general. Antes era una renta basada en el impuesto a la nómina. Dos, el gasto en seguridad. Se está pidiendo que haya seguridad, y resulta que el 85% de la nómina del presupuesto es ejército, policía, rama judicial y fiscalía, o sea, gasto en seguridad. Entonces, el país está exigiendo que el problema, o sea, muchos sectores que critican al gobierno están pidiendo que la solución del problema armado se haga a través de la guerra y no a través de acuerdos de paz, y eso tiene costos presupuestales, además que los militares además tienen, digamos, un sistema pensional en el cual no cotizan, y su pensión es exactamente igual al salario que tienen como si fueran un oficial activo, y eso cuesta una millonada. Tres, la clase política en las regiones, obviamente como una reivindicación, no la estoy criticando, está pidiendo que el sistema general de participaciones, que son las transferencias de la nación a los gobiernos locales, pasen del 23% al 39% de como los estaba en la ingresos corrientes de la Constitución nación, del 91, ¿no? como está en la Constitución del 91, y entonces eso también es un aumento del gasto. Claro que eso no se ha materializado, pero de alguna manera, pues muchos sectores quieren que el Estado gaste, pero se resiste a pagar los impuestos. Entonces bloquean las reformas tributarias, bloquean las leyes de financiamiento, bloquean las emergencias económicas. Entonces no es un problema del gobierno, es un problema de la sociedad como un todo. O sea, estamos pidiendo seguridad, estamos pidiendo recursos para las regiones, estamos pidiendo protección social, estamos pidiendo pensiones, y de alguna manera, por ejemplo, cuando el gobierno necesita caja con los recursos de las personas que están en colpensiones y que están en los fondos privados, también se bloquea. Entonces, de alguna manera, el problema fiscal es un problema que incumbe a toda la sociedad. El gobierno de alguna manera es parte de la sociedad, pero aquí todos tenemos que asumir responsabilidades, inclusive el Banco de la República, porque es muy cómodo salir a decir que el gobierno hace un manejo ordenado de las finanzas públicas, pero no se coordina para poder contribuir a que este problema se resuelva. Este es un problema de la sociedad como un todo, y no es un problema como el gobierno. A mí me parece que esa posición de todos los actores que participan en el debate, muchos son muy hipócritas, porque lo que quieren es facturar, pero no quieren poner también lo que les corresponde. Hace 35 años se tomó esta medida y esto se convirtió en una especie de catedral. Solo 35 años después, las catedrales, por supuesto, duran siglos en construirse, o duraban siglos en construirse, y eran obras que pretendían perdurar eternamente. Esto parece que al tocar cualquier idea, cualquier discusión, uno estuviera tocando algo sagrado. La respuesta es realmente brutal, agresiva, es como si se estuviera tocando, insisto, algo sagrado. Con eso no se puede hablar, con eso no se puede tocar, de eso no se habla. ¿Qué sientes tú frente a esta afirmación de Eduardo Sarmiento, según la cual los resultados del banco no han sido los esperados por un lento crecimiento del Producto Interno Bruto, eh,
por la idea del desempleo y la informalidad y la disminución de la industria y la agricultura en ese Producto Interno Bruto. Decir estas cosas cuando ustedes las decían desde la universidad, desde la academia, desde ciertos espacios alternativos, eran de alguna manera materia de discusión en foros muy decentes, formales y tranquilos. Pero ahora que muchos de ustedes han alcanzado una posición pública, en todo caso dentro del poder, parece que no tuvieran el mismo derecho que los que tuvieron el derecho durante 35 años de plantear una alternativa real. Bueno, yo no estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, Eduardo Sarmiento, no lo he leído, pues, o sea, de pronto leíste la columna de él, yo no la he leído, pero no sé quién fue el que dijo en esta Semana Santa, que estuve leyendo la prensa, que cuando a ti te nombran como codirector del Banco de la República y tú atraviesas la puerta, tú tienes que ya Suspender tu ideología. suspender tu ideología porque el debate de la política monetaria es un debate técnico. Bueno, cuando nosotros hablamos de política monetaria, hablamos de monetaria y de política. O sea, la política monetaria es política, así como que también hay una corriente que pretende decir que la política pública es técnica y resulta que la política pública es política y es pública. Entonces, de alguna manera llegamos al extraño mundo de su uso, donde las cosas hay que hacerlas aparecer como no son. Ahora, claramente cuando se nombran los codirectores del Banco de la República, no es un pensamiento único. Yo fui nombrado por un gobierno De izquierda. de izquierda y fui nombrado por la tradición académica que yo tengo y por la tradición académica que tenemos todos. Entonces no puede ser que yo renuncie a mi tradición académica para llegar a la Junta Directiva del Banco de la República y renuncie a mis principios. O sea, yo tengo unos principios, yo sé que yo represento un interés de la sociedad. Yo no soy una persona que llegó por tener un interés propio, porque quiero figurar, sino que de alguna manera yo estoy ahí y los que estamos ahí representamos algo en esta sociedad y respondemos a esta sociedad y tenemos una responsabilidad política frente a la sociedad y tenemos que explicar lo que estamos haciendo. La independencia no es que usted se encierre en un cuarto y no hable con nadie, no. Usted tiene la obligación de explicar, porque la política monetaria afecta a los intereses de todo mundo, afecta al interés del industrial, afecta al interés del trabajador, afecta al interés del pensionado, afecta al interés del comerciante, porque todo desorden monetario o toda política que contraiga la economía genera desempleo y genera descontento. Fíjese el caso de la afirmación que acabaste de hacer de Eduardo Sarmiento. Resulta que la economía venía creciendo bien, no a los niveles del 5% del pasado, pero era las economías que más crecían en América Latina, ahora se aceleró y en parte eso tiene que ver con el aumento de las tasas de Eso es de interés. hace unos años. Está. Ah, bueno. Sí, sí. Ah, bueno. Sí, entonces ya hace unos años. O sea, el consumo de los hogares está creciendo, la economía estaba creciendo, el desempleo es el más bajo en la historia, por lo menos de los últimos 40 años de este país. Ahora, el desempleo de Colombia es alto si uno lo compara a nivel internacional, pero si uno lo compara, es el desempleo más bajo que se ha tenido a lo largo de la historia de este país. Vamos bien. Y resulta que las exportaciones, la economía se descarbonizó, pero las exportaciones están creciendo y están creciendo porque estamos exportando manufactura, estamos exportando productos agropecuarios, porque estamos exportando servicios, sobre todo salud, por ejemplo, turismo y servicios informáticos. Somos una potencia en servicios informáticos, no en hardware, pero sí en software y sí en atención. Entonces, el patrón de desarrollo está cambiando, el empleo está cambiando, la economía está creciendo y eso de alguna y la matriz exportadora está creciendo y de alguna manera la responsabilidad es entender cuál es el patrón de desarrollo que la economía está logrando y a partir de eso potenciarlo. Pero es una visión muy reduccionista pretender de que eso está mal y que entonces hay que ahogarlo. Pero quizás lo entendiste al contrario de lo que yo quería plantear y creo que es muy importante como lo abriste también. Y es en el fondo lo que discute Sarmiento y esta afirmación es como cuando cumplió el banco 30 años, o sea, hace 10, 2023, 2013 quizás, Ujú. es pensando en lo que estás diciendo o lo que decías antes. Un banco que solo se dedica al tema inflacionario como una obsesión, cuando se encierra a hablar con una supuesta independencia, en donde nos convencen de que ahí no hay ideología, pero sí la hay, entonces algo tenemos que volver a discutir, porque si no lo podemos discutir como sociedad democráticamente,
Entonces resulta que nuestra política económica, monetaria o parte de ella está circunscrita a quien pueda llegar a ese cuarto. Claro, entonces, por ejemplo, no sé si ya lo dije, pero la, digamos, la Constitución y la ley dicen que el Banco Central es independiente bajo ciertos límites, que ya lo mencionamos, pero la Constitución y la ley no dice que la política del banco es 3% de meta de inflación y solamente tasa de interés como instrumento de política monetaria. Eso ya ahí es discutible, porque hay otros modelos de intervención de política monetaria en el mundo y en la historia. Y además, una de las críticas que se le ha hecho a ese modelo de solo intervenir con tasa de interés es que eso no garantía la estabilidad financiera, porque muchos países han caído en burbujas especulativas. Además, al final, ¿quiénes son los que se benefician con una tasa de interés baja, que presionen una política de interés alto, que compense el aumento del salario? Pues los rentistas. ¿Qué son los rentistas? Los rentistas son los tenedores de la deuda pública del gobierno, los tenedores de los TES y los inversionistas extranjeros especulativos que vienen a comprar deuda del gobierno y lo que quieren es que la inflación sea baja, porque la ganancia financiera depende de dos cosas. De que la inflación sea, la ganancia, la riqueza financiera es un papel o un registro en un computador que dice tú tienes un activo que vale tanta plata y gana 12%. Activo financiero. Si la inflación es del 12%, ganaste cero. Uh-huh. Entonces, tu riqueza depende de baja inflación y altas tasas. Entonces, resulta que cuando el gobierno aumentó el salario mínimo, entonces empezaron a decir que las expectativas de inflación se dispararon. Pero ¿quiénes son las expectativas de la inflación? Las encuestas de los analistas. Los analistas son los empleados de los bancos. Y lo que llaman el breaking inflation, que es un concepto que dicen que es los bonos del gobierno en el mercado de capitales, qué inflación suponen que va a ser futura. Resulta que esa inflación es una especulación de los mercados financieros que lo que están diciendo es que yo exijo mayor rentabilidad porque no estoy de acuerdo con sus decisiones de política económica, porque al final si usted aumenta el salario, usted me está quitando excedente económico. Es una disputa entre capital y trabajo lo que hay ahí detrás de eso. Es un problema completamente redistributivo. Y además, una de las cosas que hay que tener en cuenta, que yo he insistido mucho en el banco y que es un asunto que en el banco no se acepta en la ortodoxia, es que la política monetaria tiene efectos redistributivos y este es uno de los países más desiguales del mundo. Nosotros como Banco Central, en un país como Colombia, no podemos hacer política monetaria sin tener en cuenta el efecto sobre la distribución del ingreso, porque somos el tercer país con la peor distribución del ingreso del mundo. Entonces, ¿cómo es posible que nosotros demos la espalda frente a ese tipo de realidades? Entonces vamos llegando a los acontecimientos que por donde empiezan los medios para producir el morbo o la sensación de que algo muy grave está ocurriendo en este pueblo. Los acontecimientos nos dicen que tú llegaste hace un año a la Junta y son tres personas que tienen una ideología distinta a la imperante, ¿verdad? Una ideología no neoliberal, una ideología heterodoxa, una ideología de economía política distinta. ¿Cómo se han producido y si es posible producir discusiones al interior de esa junta o definitivamente esa ortodoxia se impone una y otra vez sin poder discutir temas como los que tú has anunciado, la idea de que el banco es un banquero de bancos, la idea del diseño y manejo de la práctica cambiaria, la idea de administrar las reservas internacionales, en fin, todo lo que ya nos dijiste, ¿eso es posible discutirlo o es una junta, digamos, ya con una preeminencia de una forma de ver el mundo? Bueno, te voy a contar algo que debo contarlo. Cuando llegué a la Junta Directiva del Banco de la República, yo pedí un equipo propio y me lo negaron. Entonces, yo llevé el tema a la Junta Directiva y generó mucho malestar. Y como no tenemos la mayoría, no tenemos equipo económico. Entonces, solo hay un equipo para toda la Junta completamente ortodoxo. Entonces, cuando tú sales al debate, se te vienen en gavilla. Claro. Son más de 200 economistas, la mayoría con doctorados, muy bien formados,
que tú no tienes, o sea, tú tienes que de alguna manera con tus propios medios armar las discusiones, pero obviamente el monopolio de la información, el manejo de los detalles de la discusión, la historia del proceso, pues lo tienen ellos y entonces al final a ti un poco te dicen o tú vas en el consenso O o chao. peleas solo. ¿Y por qué lo estoy diciendo? Porque primero lo dije, porque pasó, y tercero porque la sociedad tiene derecho a conocer cómo se manejan las cosas por dentro, porque la política monetaria es un tema muy importante para la sociedad colombiana y eso no puede ser así. Yo no creo que eso sea democrático, que los codirectores estén completamente aislados contra un equipo completamente ortodoxo, porque internamente solo hay un pensamiento único y el que se salga de ese pensamiento único no asciende al interior del banco. Ujú. Entonces, es una estructura de poder y todos los bancos centrales son iguales. Pues, digamos, los que Banco funcionan bajo Central la lógica Europeo. independiente y los del occidente, digamos, el pensamiento dominante, porque no es así en China ni es así en otras partes del mundo. Entonces, al final, entonces, ¿hay condiciones democráticas? No las hay, porque tú estás simplemente es sujeto a un pensamiento único que te lo imponen y te martillan cuando tú piensas diferente y no te dan los recursos para poder sustentar tu posición. Entonces Y te te hay, tienen ocupado todo el día en reuniones y te tienen ocupado todo el día en cosas y de alguna manera tú no, pues digamos, el tiempo que uno dispone es un tiempo muy poco para poder armar su propio discurso. Eso es una pelea interna y creo que también la sociedad tiene que saber que eso es así. entonces, fuera de ese aislamiento, que es real, no hay que esconder las cosas y es así como funciona estas instituciones que no quieren ser ni siquiera impugnadas, discutidas, conversadas, quieren mantener unas maneras que no son democráticas. Ocurre lo que ocurrió la semana pasada y es que ya ante la decisión que era obvia, digamos, ya estaba tomada la subida de las tasas de interés, el ministro Ávila decide retirarse. Se pone entonces el acento sobre una forma inadecuada y sobre una presunta ilegalidad de tener ese tipo de actitud. ¿Cuál es tu opinión de esa medida desesperada o de esa medida de impotencia o de esa medida en todo caso desafiante? No lo sé cómo calificarla. Yo no puedo hablar por el ministro ni tampoco te puedo dar un concepto jurídico Sí, de acuerdo. de lo que planteó porque no soy abogado. Lo que sí puedo decir es que, primero, no hay antecedente en la historia de las bancas centrales donde un banco central suba 200 puntos las tasas básicas en dos reuniones, o sea, 100 cada reunión, y que además esté planteando subir los 75 puntos básicos en la próxima reunión. Eso, digamos, eso es una cosa completamente inusitada. En segundo lugar, el 2020, ya nosotros veníamos durante el 2021 con una tasa de política monetaria altamente contraccionista. O sea, estaba 4 puntos por encima de la inflación, que es una tasa altamente contraccionista y no ha funcionado. Obviamente, ese tipo de decisiones son muy agresivas. Entonces, pues yo no, pues yo, o sea, No si te yo- queda a ti claro no, no, decir. pues yo no estoy digamos, en opción de opinar por el ministro, pero sí puedo decir que era muy agresiva la decisión, demasiado agresiva y eso, pues, la gente es humana. Y la gente produce. Yo quiero ir hacia el final de nuestra conversación tirando también de un hilo histórico que me gusta siempre tocar en estas conversaciones y es desde que tú te graduaste de economía en este país y te fuiste a posgraduarte y a doctorarte, ha habido estas tipo de discusiones, pero insisto, desde la izquierda y desde unas economías políticas mucho más históricas y menos neoliberales, ha habido unos debates fuertes. ¿Cómo ha sido un poco esa historia en los últimos 35 años del Banco de la República, de esos debates que se daban, insisto, en la academia y que no se daban de manera pública? Estos debates ya existieron y mucha gente no sabía que existían, por ejemplo. No, mira, lo que pasa es que América Latina pasó por una hiperinflación muy grande en los años 80 y en el marco de las reformas económicas de los finales de los 80 a los 90, que es el consenso de Washington, hubo un consenso entre los economistas y entre los académicos
de las bondades de la autonomía del Banco Central por el legado histórico de la hiperinflación. En Colombia de pronto no fuimos tan conscientes de eso porque nosotros no tuvimos hiperinflación. Esa es una característica que Colombia tiene distinta respecto a América Latina. No me preguntes por qué, porque aquí nos tiramos 3 programas explicando eso, pero Un día hacemos unas clases de sí, economía sí, política exacto, por pero aquí. Colombia, digamos, no tuvo hiperinflación. Eso es una cosa que tiene explicaciones, pero que es una cosa compleja. Entonces, eso nunca se cuestionó la autonomía del Banco Central ni el modelo de banca. Digamos, la autonomía implica no solamente que los miembros son autónomos en sí, o sea, que no dependen jerárquicamente del gobierno, o sea, el gobierno no nos da instrucciones y tenemos un periodo fijo, sino que, eh, pues, digamos, no podemos el banco no financia a los gobiernos. Eh, pero resulta que ese consenso se ha venido rompiendo en el mundo. Por ejemplo, en Europa, con la guerra con Ucrania inicialmente, las metas fiscales que estaban implícitas pues en el Ujú. déficit fiscal que está implícito en la política monetaria está roto porque lo que tiene que ver con la financiación del gasto militar y lo que tiene que ver con el cambio energético, eso no se mete en la regla fiscal. Y aquí lo seguimos metiendo en la regla fiscal. O sea, los países han ido flexibilizando el tema de la regla fiscal. La deuda pública Colombia tiene una deuda pública del 58, 57% del PIB, pero estos países están en el 80, 100, 120, 150% del PIB. Tampoco es que aquí vayamos a decir pues que es que aquí somos el país más endeudado del mundo. Sí, la deuda es alta, yo no estoy diciendo que no, pero tampoco pues Somos el top. somos el todo y catastrofistas. La deuda de Estados Unidos es más de 100 veces más del PIB. Claro, el PIB es el ingreso de un año, la deuda es una cosa histórica acumulada. Pero ya tanto en gobiernos de izquierda como en gobiernos de derecha ha habido preguntas en torno a la responsabilidad del banco sobre el crecimiento económico, la responsabilidad del Banco Central frente a la crisis del subprime, de la crisis de finales de los, no, de los 2000, 90 sobre el punto com, de finales de los 2000. 2000, la primera Sí, década, sí. sí, sí, 2000 del punto com, la primera década, y también la crisis que se dio en Portugal, en 2008. España en 2010, Mm. después de la crisis del 2008, el subprime, y los bancos central han tenido una responsabilidad en torno a eso. Entonces, la política del Banco Central no solamente la inflación, sino la estabilidad financiera y la estabilidad del sistema de pagos de los países y la buena marcha de la economía. O sea, es una preocupación total. No todo es inflación, pero la inflación es muy importante. Y yo quiero aquí dar un mensaje también para los sectores de izquierda que creen que es que entonces ahora hay que salir de la responsabilidad de la inflación y entonces que se puede financiar al gobierno así libremente y que la inflación no importa. Eso destruyó el proyecto político de Nicaragua, de Venezuela, de Argentina y la inflación sí importa. Lo que pasa es cómo nos aproximamos a la discusión, pero no con base en eso entonces solo tasa de interés cuando aquí Hay otras hay herramientas. otras herramientas, pero además hay algo también muy importante. Aquí la creación de moneda la hace el sistema financiero privado, lo que se llama en teoría económica el señoreaje monetario. O sea, el papel de quien tiene el poder de crear el dinero son los bancos privados. El gobierno ya no tiene ese poder y eso les da un privilegio porque les permiten disfrutar de rentas, de generar riqueza sin haberla trabajado. Y eso es otra discusión que hay en torno al tema de quién está emitiendo el dinero en las sociedades nuestras. Bueno, explicar eso de pronto sería para otra oportunidad, pero el gobierno solo puede crear dinero, el Banco Central, cuando le compra los bonos a los bancos, que le recibe bonos y saca dinero. El billete dice Banco de la Banco República. de la República 50.000 pesos, pero ese billete salió cuando fue a un banco privado y le compró un bono, Ujú. no lo emitió el banco. El bono lo compró el banco con crédito del banco, compró el bono del gobierno y después el banco le compra al banco el bono, le paga los intereses del bono, le paga la rentabilidad del bono y ahí sale el billete. No Eso hay es, no, dale, dale. no, eso, le voy a poner un ejemplo. Yo te presto a ti 100.000 pesos y tú le pagas a un amigo, le dices, te voy a poner 80.000 pesos en tu cuenta porque te voy a pagar esta transacción y 20.000 se los voy a pagar a un proveedor en billetes. Resulta que andan a esos 20.000 pesos, pues del crédito que yo como banco privado te lo di a ti.
Pero bueno, eso hay que trabajarlo en otra reunión porque es un tema complicado, pero yo creo que didácticamente es importante. No, pues es muy importante porque creo que lo que hoy está en discusión también es la forma de instalar un nuevo modelo económico para Colombia y obviamente eso produce unos choques y unas tensiones con algo que se venía haciendo históricamente y creo que es lo que hay que resaltar. Una pregunta final sería cómo armonizar, que es una de las pretensiones que se tenían a la creación, digamos, de este modelo del banco, la política económica de un gobierno con las decisiones que tome el banco. Es decir, cómo establecer una comunicación distinta en donde este no se vuelva casi que el fiscal de este una y otra vez para controlarle sus arrebatos políticos, porque yo creo que hoy la discusión pública la están exacerbando en el país comparando al gobierno casi que con Trump, como si estuviera desafiando a la Reserva Federal, en este caso al Banco de la República, cuando lo que se está poniendo, digamos, de presente es una discusión como la que tú estás dando de una manera tranquila, reflexiva y propositiva. ¿No? Yo creo que ahí hay unos temas que son importantes para esta sociedad y no tendríamos por qué estar cerrados a ellos. Sí, digamos, nosotros como sociedad debemos, digamos, discutir cuál es nuestro modelo de desarrollo, cuáles son nuestros propósitos nacionales, tanto pues en lo social, en lo político, en lo cultural, pero estamos hablando de economía. Entonces, ¿cuáles son las apuestas que nosotros vamos a hacer frente al mundo contemporáneo? Digamos, nosotros en el mundo contemporáneo estamos en una distribución geopolítica del poder y una distribución geopolítica o geoeconómica de las fuentes de desarrollo económico. En los años, después de la Segunda Guerra Mundial, América Latina optó un modelo de desarrollo que llama el modelo de sustitución de importaciones, coordinado por la CEPAL de ese entonces, la CEPAL de Raúl Previs. Yo hablo de la CEPAL del 48 a 1970, que digamos, la literatura lo tiene. Nosotros ahora, ¿cómo nos insertamos al mundo actual? O sea, la industrialización después de la Segunda Guerra Mundial ya no va a ser posible porque ya estamos en otro mundo, pero nosotros tenemos una riqueza biológica, la biotecnología está al servicio, somos fuertes en turismo de salud, nosotros exportamos servicios informáticos, nosotros tenemos ciertos sectores productivos en los cuales somos eficientes, sobre todo en manufactura. Bueno, entonces hagamos esa reflexión y la política del gobierno y la política del Banco Central tiene que estar al servicio de ese desarrollo en un marco de estabilidad financiera y de una inflación controlada, pero también de estabilidad financiera donde las fuentes de financiación para los sectores que son dinámicos como sociedad hemos escogido, pues vayan donde tienen que ir. Y esa reflexión hay que hacerla en torno así, pero si yo pongo un estanco, el Banco Central aquí solo piensa en inflación y solo piensa en tasa de interés. El gobierno es el malo de la película porque solo quiere gastar y el resto de la sociedad factura contra el Estado, pero le echa el agua sucia al gobierno. Pues así estamos destruyendo esta sociedad. Esta sociedad tiene una característica que es singular en Colombia, no es la única. Colombia es un país con un o sea, un país con un PIB per cápita, o sea, un PIB por habitante similar, no tiene el grado de informalidad que tiene Colombia. Colombia tiene un grado de informalidad muy alta en el estándar internacional y además tiene economía criminal. Entonces, ¿cómo tú logras que estos sectores informales, porque con la economía criminal no hay nada que hacer, logran insertarse a un nuevo contrato social donde puedan tener derechos y por lo tanto también puedan también tributar y se integran al desarrollo, pero no verlos como economía ilegal que hay que afrontarla desde lo policivo? O sea, hay todas unas reflexiones que hay que hacer como sociedad para que nosotros lleguemos a un acuerdo y en torno a ese acuerdo, toda la política económica, estoy hablando de lo económico, pero también la política económica pública, social, cultural, digamos, lleguemos a un consenso mayoritario y sobre eso el Banco Central hace parte de una pieza de eso, pero no, el Banco Central no puede ser en su independencia una cosa completamente aislada que simplemente se vuelve un obstáculo para el desarrollo de las fuerzas productivas. Yo creo que eso es una reflexión que hay que hacer. Pues César, yo creo que nos has regalado una hora pedagógica a quienes vemos, porque
Yo aprendo, soy el primero que aprendo de estas conversaciones. Así que muchas gracias por explicitar, por extenderte un poco en la situación que está ocurriendo hoy frente al Banco de la República y la política económica del gobierno. Gracias por seguir insistiendo en que la economía es una economía con ideas, con política. La economía no es una ciencia exacta que tienen el predominio, digamos, de una ortodoxia, sino que puede ser debatible en una sociedad y debe ser debatible. Y la economía no es una ciencia financiera, es una ciencia social, que a veces se les olvida a los economistas. Pero Pues bueno, nada, te agradezco la oportunidad de poder expresar esto porque obviamente los medios de comunicación solo le dan cabida a ciertas opiniones y no le dan cabida a todas las opiniones. Y eso también es parte de la democracia, que todos podamos hablar. así es. Y aquí estamos convencidos de eso, que no queremos tener la razón, pero sí llenarnos de razones, que creemos que estas conversaciones pendientes no son pendientes contra o pensando en antagonistas que representen ideas distintas a las que representamos nosotros, sino que están pendientes porque no han tenido los mismos espacios en los medios de comunicación como los han tenido la hegemonía durante los últimos 35 años. Recuerden que también la economía nos importa y estamos haciendo una vaqui para que donen en nuestras redes sociales. En el descriptor de este video está cómo espichar un botón y donarnos algunos pesos para seguir adelante. Nos vemos en la próxima conversación pendiente. Una conversación urgente sobre la situación en el Banco de la República con César Giraldo. Nos vemos.